Hola chicos, bienvenidos a Mate Lúdica. El día de hoy veremos el tema 1.8, recíproco del teorema de Pitágoras. Nuestro problema inicial nos dice, en el triángulo ABC se cumple que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Demuestra que el ángulo ACB es igual a 90 grados. Estamos hablando de este ángulo. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, anteriormente habíamos visto que en un triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa. Ese es el teorema de Pitágoras. Ahora tenemos que demostrar el recíproco. Es decir, si se cumple que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa, el ángulo es de 90, es decir, tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a dibujar un triángulo auxiliar llamado DEF, que va a tener ambos catetos de la misma medida que el triángulo ABC. Además, el ángulo F será de 90 grados, es decir, es un triángulo rectángulo. Y vamos a encontrar el lado ED, es decir, encontraremos el valor de la hipotenusa. Utilizaremos para eso el teorema de Pitágoras. D al cuadrado es igual a EF al cuadrado más FD al cuadrado. Sustituimos y nos queda X al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Por lo tanto, nos queda que X cuadrado es igual a 9 más 16. Luego, X cuadrado es igual a 25. Para encontrar el valor de X, sacamos raíz a ambos lados y tenemos que X es igual a 5. Por lo tanto, hemos encontrado el valor de la hipotenusa. Vemos que al comparar los dos triángulos, el ABC y el triángulo DEF, el lado CA es igual al lado FD. Ambos miden 4 centímetros. El lado AB es igual al lado DE. Ambos miden 5 centímetros. Y el lado BC es igual al lado EF. Ambos miden 3 centímetros. Por lo tanto, podemos decir que los triángulos ABC y DEF son congruentes. Esto nos lleva entonces a decir que, debido a la congruencia de triángulos, el ángulo ACB es igual a 90 grados, ya que sería igual al ángulo DFE. Hemos demostrado entonces que el recíproco del teorema de Pitágoras se cumple. ¿Qué aprendemos el día de hoy? Si en un triángulo sus lados A, B y C cumplen la relación A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado, entonces el triángulo es rectángulo, cuya hipotenusa es C. Este resultado es llamado el recíproco del teorema de Pitágoras. Hay algo muy importante que tenemos que observar, y es que en un triángulo rectángulo la hipotenusa siempre va a tener mayor longitud que los catetos. ¿De qué te sirve esto? Bueno, por ejemplo, en el lapicito no te dicen cuáles son los catetos, cuál es la hipotenusa, simplemente te dice que verifique cuáles de los triángulos son rectángulos. Para ello utilizarías el teorema de Pitágoras.
pero tendrías que identificar cuál es la hipotenusa. Y en ese caso, te sirve lo que vimos anteriormente. La hipotenusa siempre tendrá mayor longitud que los catetos. Por ejemplo, realicemos el literal A. Tenemos tres medidas, 2 centímetros, 2 centímetros y 3 centímetros. Vamos a ver si estas medidas son las medidas de un triángulo rectángulo. Tenemos ahí las medidas, de las cuales tomaremos la mayor como la hipotenusa, según lo que habíamos visto anteriormente. Por lo tanto, los otros dos serían catetos. 2 al cuadrado más 2 al cuadrado tendría que ser igual a 3 al cuadrado. Veamos si es cierto. 2 al cuadrado es 4, 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. 4 más 4, 8, igual a 9. ¿Esto es verdad? No, claro que no. Nos dio diferente. Por lo tanto, ya que no se mantiene esa igualdad, las medidas del literal A no son medidas de un triángulo rectángulo. Bueno chicos, el literal B, C y D se los dejo a ustedes. Siempre recuerden tomar el mayor lado o la mayor medida como hipotenusa y las otras dos medidas serán los catetos. Si te da la igualdad, eso significa que el triángulo es rectángulo. Si no se cumple, como en el caso del ejemplo que hicimos que en el literal A, entonces no son medidas de un triángulo rectángulo. Eso sería todo por hoy y nos vemos en la próxima clase.